Pues buenos días a todas y a todos. Tengo el placer de presentar a las integrantes de esta mesa, que tiene como objetivo abordar los principales retos del campo paisajes que teñen Xente y que son el reto demográfico y territorial, ¿no? En primer lugar va a intervenir Dolores Puga. Dolores nos va a hablar del envejecimiento. Ella es científico titular por el CSIC, en el Instituto de Economía, Geografía y Demografía, y entre sus líneas de investigación destacan las condiciones de vida y salud en la vejez, su relación con la familia, las transferencias intergeneracionales, así como los cuidados de larga duración. En segundo lugar va a intervenir Irene Almazán. Tuvimos un problema con Dolor Colliga, que dio positivo en COVID, con lo cual no ha podido venir, pero hemos tenido la suerte de que una compañera suya de CEPAIN, Irene, va a intervenir online. Tenemos aquí a Irene. Muchas gracias, Irene. Irene, ella es técnica del proyecto Share CIRA en la Fundación CEPAIN. CEPAIN es una fundación independiente, cohesionada y sostenible, que da respuestas a dinámicas sociales relacionadas con el hecho migratorio, con los procesos de exclusión social, y que tiene una perspectiva pues de trabajo muy comunitario. Por último va a intervenir Natalia Rivas, que va a abordar el reto nada más y nada menos que las fronteras. Natalia ya es investigadora María Zambrano por la Universidad Autónoma de Barcelona, y entre sus líneas de investigación, que son muy numerosas, pues destacan los estudios sobre fronteras, migraciones, la territorialidad y trabajo sobre globalización, estando muy presente en su obra el enfoque de género. Actualmente está coordinando un libro junto a Saskia Sassen sobre género y migración global para la editorial Edward Elgar, ¿no? Bien, tengo el gusto de compartir la moderación de esta mesa con la profesora de Historia Contemporánea, Luisa Muñoz, de la Universidad de Santiago de Compostela, quien que se ocupará de moderar el debate. Y quería agradecerles a todas ellas, ¿no?, el haber aceptado pues la invitación para participar con nosotros en este espacio del CISPAC y poder compartir pues toda su experiencia investigadora, ¿no?, sobre estos grandes retos del campo paisajes que teñen Xente. Sin más, le doy la palabra a Dolores. Vamos a ver. Bueno, bos días a todos. Moitas gracias pola invitación. É un placer sempre volver a casa. Ademais, tamén un placer verme dar proxectos ilusionantes como este. Como comentaba Laura, a mí me pidieron que hiciera un poco el marco, ¿no?, sobre cambio demográfico y envejecimiento. Y me gustaría empezar desdramatizando, porque en buena parte del discurso público sobre envejecimiento y cambio demográfico, pues va permeando un discurso, yo diría que más incluso que dramático, por momentos apocalíptico, ¿no? Oímos hablar del invierno demográfico, de la sangría demográfica, del ocaso poblacional, de la bomba demográfica, que era un término que décadas atrás usábamos justo para lo contrario, ¿no?, para el riesgo del crecimiento de la población excesivo, digamos, de la maltrecha demografía, del desierto demográfico, tempestad demográfica, catástrofe demográfica. Bueno, veis que por vocabulario no será, y todo muy apocalíptico. Entonces, de verdad estamos tan mal. Es lo que me gustaría repasar inicialmente. Después vamos a algunos retos específicos en el territorio que supone este cambio demográfico, pero me gustaría que tomáramos algo de distancia, ¿no?, y lo viéramos con un poco de objetividad. En la mayor parte del discurso, no solo sobre el cambio demográfico, sino sobre envejecimiento, hay como tres... Perdona que tengo un poco la espalda. Nada, no pasa nada. Tres lugares comunes o tres grandes mitos, que uno es la presentación del envejecimiento como amenaza, porque se hace un paralelismo absoluto entre envejecimiento individual y envejecimiento de la población, que tienen sus puntos en común, pero no son el mismo proceso. Quiero decir, somos los individuos los que nacemos, crecemos, nos reproducimos, envejecemos y desaparecemos. Las poblaciones no. En las poblaciones el envejecimiento no es el paso previo a la desaparición. Entonces esto a veces se habla del envejecimiento con un tinte muy dramático.
También suele haber un discurso casi identitario, ¿no? Algo que nos pasa solo a nosotros, un tanto victimista, y oímos hablar de la vieja Europa, del sur de Europa, del noroeste de la península, y aquí en Galicia también hay un discurso bastante victimista, ¿no? Sobre este envejecimiento, muy ligado a la crítica de ciertos valores occidentales y muy ligado también después a, digamos, que acaba recayendo la culpa sobre generaciones jóvenes, en concreto sobre las mujeres jóvenes, pues que son unas egoístas, ¿no? Y quieren hacer una carrera laboral. Aquí hay una cuestión de valores ligada un poco a este lugar común, a este mito. Y el último también es que se presenta como un problemilla a solucionar fácilmente, ¿no? Además la solución es sencilla, ¿no? Se le llama crisis, después de las crisis suele haber una recuperación, invierno, después del invierno viene una primavera. Y esto pues es algo que se soluciona además con una solución fácil, subimos la natalidad un poquito y ya está. Se trata de que los jóvenes, en concreto las jóvenes, tengan más hijos. Bueno, dejadme deciros una cosa: si alguien os dice que el envejecimiento demográfico se arregla aumentando los nacimientos, os está mintiendo, sin más. O sea, no hay otro. Ahora lo veremos. En realidad el envejecimiento es el resultado de un cambio que nosotros llamamos transición. Creo que en estas jornadas vamos a ir a hablar de muchas transiciones. Esta también es una transición, la transición demográfica, que es un cambio paulatino, a muy largo plazo. Llevamos siglo y medio de cambio demográfico. Durante un tiempo pensamos que era europeo, sabemos que es global, y hasta donde sabemos irreversible. No hay ninguna población que le haya dado la vuelta, que haya dado la vuelta. ¿En qué ha consistido? Vamos a ver si paso. A ver si soy... Vale. Pues durante decenas de miles de años las poblaciones humanas tuvieron una esperanza de vida muy estable, entre 30 y 40 años. A partir de mediados del siglo XIX esto cambió y tenemos una evolución extraordinariamente constante para un fenómeno social de más de siglo y medio, en que llevamos ganando. Esta es la esperanza de vida máxima, no me importa tanto en dónde como que veáis la pendiente, la diagonal casi perfecta que dibuja. Llevamos siglo y medio ganando 3 meses de vida por cada año que sobrevivimos, que son 6 horas por cada día que sobrevivimos. ¿Cómo hemos hecho este cambio? Es decir, este envejecimiento es el resultado de varios éxitos y consiste en ser con poblaciones un poquito más complejas. Es lo que me gustaría empezar planteando. ¿Cuáles son esos éxitos? Son los 2 pasos que hemos dado para hacer esta evolución en el aumento de la supervivencia humana. El primer paso es que hemos conseguido reducir enormemente la mortalidad infantil y adulta. Los nacidos a principios del siglo XX, la mitad de los nacidos no llegaban a cumplir 15 años. ¿Vale? Hacia los años 80 del siglo XX, la mitad de los nacidos llegaron a cumplir 80 años. Y dentro de pocos años, la mitad de los nacidos llegarán a cumplir 90 años. Es decir, el primer paso que hemos dado es que somos más iguales ante la muerte. Y esto difícilmente es una mala noticia. Casi todos los nacidos alcanzan la vejez. Y el segundo es que hemos prolongado mucho nuestra trayectoria de vida posreproductiva. Es decir, somos más iguales ante la muerte y todos vivimos más, un poquito más. Vale, así es como hemos hecho este cambio. Pero este cambio supone, bueno, aquí veis la esperanza de vida de la población gallega, que también dibuja esa diagonal que veíamos para la esperanza de vida máxima de la humanidad. Pero me gustaría que vierais un poquito un paso atrás para coger perspectiva de la especie humana, porque a veces pretendemos pues aumentar la supervivencia y mantener alta natalidad, ¿no? Y la mortalidad y la natalidad están extraordinariamente, estrechamente relacionadas en todas las especies y en todas las poblaciones humanas también, pero no solo, en todas las especies. Fijaros en las especies, arriba están con mayor mortalidad, tenéis las moscas, los conejos, los ratones. ¿Cuántas crías tienen? Muchas, ¿no? Necesitan reproducirse a sí mismas porque tienen una alta mortalidad. Fijaros en los mamíferos más longevos, el elefante, los osos, los camellos, las ballenas. Nos acordamos de los documentales de la 2, ¿cuántos osetnos salen por pareja de osos o ballenatos por pareja de ballenas? 1 o 2. Quiere decir, no es una cosa ni siquiera de solo de las poblaciones humanas. Quiere decir, cuando tenemos una especie con baja mortalidad, tiene baja natalidad, porque necesita hacer un menor esfuerzo reproductivo
para sustituir a sus poblaciones adultas, para mantenerse. Si no, de hecho, si lo que ha hecho los humanos es que hemos cambiado de lugar en ese gráfico. Si siguiéramos manteniendo la natalidad de otras épocas pretransicionales con otra mortalidad, pues sería un colapso ecológico, ¿no? En realidad, entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que a medida que ha descendido la mortalidad, la natalidad se ha adaptado y las siguientes generaciones han hecho un menor esfuerzo reproductivo para adaptarse a ese nuevo escenario de supervivencia. En las poblaciones pretransicionales teníamos alta mortalidad, alta natalidad. Las posttransicionales tienen baja mortalidad y baja natalidad porque necesitan hacer un menor esfuerzo para reproducirse a sí mismas. Esto es otra buena noticia. Somos más eficientes desde el punto de vista reproductivo, no necesitamos generar tanta vida que perdemos pronto, ¿no? Porque se nos mueren muchos niños. Pero como todos los grandes cambios, tiene consecuencias. El primero es que se acabó el crecimiento vegetativo. A veces oímos también noticias, ¿no? Este año hemos dejado de crecer o tenemos un crecimiento vegetativo negativo. Pues menuda novedad. O sea, las poblaciones no tienden al crecimiento. Las poblaciones pretransicionales no crecían, las posttransicionales no van a crecer. O sea, lo excepcional en la historia de cualquier población es crecer. Eso es lo que ocurre durante esa etapa de cambio extraordinaria que es la transición. Pero lo normal es no crecer, las poblaciones tienden a la estabilidad. Y hay otro cambio, que es eso que llamamos envejecimiento demográfico, que es un cambio en la estructura de una población. A veces también oímos ciertos discursos nostálgicos con respecto a la pirámide. Tenemos incluso algún organismo público, ¿no? Algún organismo oficial que entre sus objetivos está reequilibrar la pirámide o algo así, o recuperar una pirámide equilibrada o algo por el estilo. Bueno, dejadme deciros que a la pirámide tenemos que decirle ya adiós, pero cuidado, porque para que un gráfico de estructura de población tenga forma de pirámide requiere que mueran niños desde el primer año de vida. Aquello de la pirámide bonita o la pirámide sana, cuidadito con lo que deseamos. Vamos hacia estructuras que se parecen más a una torre, en donde, como os decía, somos más iguales ante la muerte y todos los nacidos sobreviven durante largas trayectorias de vida, ¿no? Entonces lo que pasa es que durante unas décadas, mientras estemos pasando por esa estructura los baby boomers, pues ahí alteraremos un poco la estructura generacional, pero nos dirigimos hacia esa estructura. Pero yo lo que os quería transmitir también, más allá de la desdramatización, es que es un poquito más complejo que el simple cambio estructural. Es lógico que una población que necesita generar menos niños, porque todos los nacidos duran más, pues es una población con menos niños y con más personas de más edad. Pero no solo de más edad, sino también de más edades. En el pasado, ni tan lejos, la mitad de los nacidos tenían menos, la mitad de la población tenía menos de 30 años y todas las demás edades ocupaban la otra mitad de la población. Vamos hacia estructuras con más diversidad de edades, con un mayor abanico etario. Uno es un abanico con más varillas. Ahora tenemos pues algo menos del 30% en menores de 30, algo más entre 30 y 60, un poquito menos en los mayores 60, es decir, tenemos una mayor diversidad etaria, tenemos más edades, estamos inaugurando, podríamos decir, como población nuevas edades, los grupos de edad que más aumentan. ¿Qué he hecho? He hecho algo aquí. Los grupos de edad, esto de no mirar, los grupos de edad que más aumentan son los octogenarios y los nonagenarios. Uy, ya, madre mía, voy. A ver, siempre ha habido personas muy longevas, pero eran personas excepcionales, eran trayectorias de vida excepcionales. Estamos empezando a transitar mayoritariamente como población, como sociedad, esas edades, pero no solo estas edades al final de la vida. Todas nuestras transiciones vitales se están retrasando, ¿vale? Entonces estamos creando también nuevas edades. Pensemos que nuestros abuelos no tenían adolescencia, empezaban a trabajar con 14 años. Estamos colocando esos años de vida que hemos ganado en otros momentos de la vida, como si fuera una cuña, ganando edades jóvenes, prolongando creemos la adolescencia, prolongamos la juventud. Entonces lo que ocurrió, lo que muchos colegas están planteando es que en realidad como población no estamos envejeciendo, estamos rejuveneciendo. ¿Por qué? Porque se están retrasando todas estas transiciones vitales, incluida esta que lleva el inicio de la vejez, esa transición en donde situamos el inicio de la vejez, que en España son los 65 desde 1919. Y hubo un artículo que
que provocó una discusión interesante hace ya más de 10 años, pero que nos hizo replantearnos cómo miramos esto, ¿no? Y lo que planteaba es que no somos igual de, vamos a ver si me explico bien, no somos igual de viejos o de jóvenes solo en función de la trayectoria de vida que tenemos por detrás, de los años que hemos cumplido, sino de lo que nos queda por delante, de lo que nos queda por vivir. Es decir, mirémoslo también de forma prospectiva. ¿Somos igual de mayores si tenemos 40 años en una población con una esperanza de vida de 50 que en una población con una esperanza de vida de 80? Igual no, ¿no? Bueno, pues esa es la idea. Miremos también la perspectiva. ¿Qué pasa? Que a cualquier edad tenemos mayor esperanza de vida y mayor esperanza de vida en salud, sea cual sea el indicador que utilicemos para definir salud en ese cálculo, que ninguna otra persona de una generación previa a esa edad. Con lo cual somos más jóvenes de lo que ha sido nunca nadie a esa edad. Por eso parte de la discusión es que en realidad hemos elegido mal el término. Como población estamos rejuveneciendo, no envejeciendo. Igual en el debate podemos profundizar, pero no me quiero extender. Decíamos otro mito, solo nos pasa a nosotros. Bueno, está envejeciendo el conjunto de la población mundial. Esto es otra falsedad. Lo que pasa es que no está envejeciendo a la misma velocidad, me diréis. Esto que nos has contado ocurre en toda Europa y, sin embargo, el nivel de envejecimiento es muy distinto en algunas regiones. Si os fijáis, las más envejecidas son regiones que no se distinguen por los niveles de fecundidad del pasado, que sean muy distintos, sino porque fueron regiones altamente emigratorias durante buena parte del siglo XX. Y es la emigración el que es el más potente acelerador del envejecimiento. Ocurre el mismo proceso, pero acelerado. La pirámide que ahora encontramos en España se parece mucho a la que tenía Lugo hace 35 años, ¿vale? Quiero decir, es un proceso acelerado. ¿Por qué? Porque además de este cambio en la estructura en que perdemos miembros en cada generación para ganar generaciones, vamos hacia estructuras más verticales, perdemos directamente población joven, que es la que migra, y perdemos los nacimientos, los hijos a los que darían lugar esa población, que son los que están en edad reproductiva, los que están en edad de ser padres o madres. Y por ello tenemos aquí, por ejemplo, en Galicia, zonas, estas que veis que el mapa del envejecimiento en realidad lo que dibuja es un mapa de origen-destino de la redistribución poblacional durante buena parte del siglo XX. Tenemos aquí áreas donde esa adaptación a una nueva estructura de población que hay que gestionar, que es más compleja, que os decía, que es mucho más que el cambio porcentual, se está produciendo más rápido, con lo cual tenemos menos tiempo para hacer esa adaptación y hay que hacer la adaptación más rápido. Si lo queremos poner en positivo, podríamos tener áreas piloto que están sufriendo en la actualidad el mismo proceso que va a sufrir el conjunto de la población europea en las próximas décadas y el conjunto de la población mundial durante este siglo. Va a ocurrir, lo que pasa es que está ocurriendo mucho más rápido. Esto se soluciona rápido, aumentando la natalidad y la fecundidad. Bueno, tenemos índices de natalidad por debajo del nivel de reemplazo desde hace 40 años, por debajo de 1,5 desde hace 35, y veis que además, en paralelo al aumento de la edad, al aumento progresivo y constante de la edad en que nos convertimos en madres y padres. Aquí hay dos componentes. Hay uno que tiene que ver con las dificultades de emancipación, de acceso a la vivienda, de establecimiento, de estabilidad en el mercado laboral, que una quiere pensar que deberían ser reversibles, pero hay otra parte que tiene que ver con lo que hablábamos antes de aumento de las edades jóvenes, de la adolescencia, de la juventud, de retraso de transiciones vitales, de retraso de la adultez, que esto es menos reversible, ¿vale? De todas formas, el número de nacimientos, que es donde se pone a veces el acento muy ligado al número de hijos por mujer, ¿se corresponde literalmente con el número de hijos por mujer? Pues perdonad que os diga que tiene en realidad poco que ver. Habéis visto que es muy estable desde hace 40 años el número de hijos por mujer, y sin embargo el número de nacimientos tiene mucho más que ver con otra cosa, que es el número de madres. Es que es una red básica, quiero decir, si no hay madres no hay nacimientos, muy básico. Pero aquí lo que tenemos es... Ay, me he ido yo hacia... A ver... Sí, lo que tenemos es el aumento de flujos inmigratorios en el cambio de siglo y la salida de las edades fértiles de la generación de baby boomers. Vale. De todas formas, las generaciones europeas nunca se han, por desdramatizar también, nunca se han sustituido a sí mismas, nunca se han reemplazado a sí mismas.
aquí tenéis el único momento, o sea, siempre hemos estado por debajo del umbral de reemplazo. El único momento en el que alguna generación se reemplazó son esos momentos en que tenemos una intersección en las curvas, y veis que, por ejemplo, en Italia o en Suecia no ha ocurrido nunca en el siglo XX, y en otros países solo las madres de los baby boomers, ¿vale? Hemos crecido de forma sostenida gracias al aumento de la longevidad, al solapamiento de generaciones durante el siglo en que hemos visto reducirse la natalidad de forma más notable. ¿Eso significa que no hay nada que hacer? No, sí, tenemos margen para el aumento de la natalidad. Países como Francia, como Suecia, que siempre son los que están ahí en torno al 1,8, 1,9, 2 hijos por mujer, después de haber bajado mucho, han logrado subir un poquito la fecundidad, pero lo han hecho con décadas de inversión estable, constante e intensa en política familiar en el caso de Francia, social en el caso de Suecia. Si mañana tuviéramos 2 hijos por mujer, ¿arreglábamos el envejecimiento demográfico? No se notaría absolutamente nada en la pirámide, nada de nada. Se notaría si volvemos a 4,5, como a principios del siglo XX, pero esto es inviable en una población post-transicional. ¿Eso significa que no importa? Sí, importa, pero importa por eso. Porque en todos los países europeos, salvo en Austria, en España todavía, la población joven quiere tener 2 hijos, y en España el paso de 0 a 1 todavía se hace mayoritariamente, en otros países es más desigual, pero el de 1 a 2 no se hace, ¿vale? Entonces esto es un síntoma de que algo pasa con las trayectorias de vida jóvenes, pero no porque esto nos vaya a arreglar la estructura, nos vaya a arreglar, vayamos a dar marcha atrás en el envejecimiento. Por tanto, la principal propuesta, cambiemos la pregunta, dejemos de intentar solucionarlo, dejemos de intentar arreglarlo y empecemos a prepararnos para gestionar poblaciones distintas, poblaciones que son más complejas, ¿vale? Que no son las poblaciones de niños, adultos y viejos del pasado, que ese traje ya se nos ha quedado pequeño. Tenemos que hablar, sí, y quizá en el debate lo podemos plantear con más calma, pero ahora tenemos que hablar de equilibrio generacional en el territorio. Hay territorios, yo antes os enseñaba el mapa de envejecimiento, a mí más que ese me preocupa que es el mapa de zonas en donde uno sale a la calle y se encuentra con población de su misma edad. La probabilidad de encontrarte con alguien de la misma edad que tú, del mismo grupo de edad que tú. Son áreas básicamente donde viven mayores entre mayores. Eso hace que estas sean zonas desde el punto de vista social más vulnerables. Sabemos que es muy importante para el acceso a distintos tipos de recursos, desde información hasta hábitos, acceso a decisiones, aparte del apoyo instrumental, emocional, que las redes sean diversas, que estén compuestas por individuos diferentes, de distintas generaciones. En esas áreas en donde todos los vecinos se parecen mucho, son de la misma generación, son mayores viviendo entre mayores, los recursos a los que tienen acceso son más reducidos, por lo tanto son poblaciones más vulnerables. Son también, al ser más homogéneas desde el punto de vista generacional, redes mucho más frágiles, porque envejecen, digamos que mis vínculos envejecen al mismo ritmo que yo, por lo tanto son redes que se fragilizan, que se adelgazan rápidamente, porque están sometidas a los mismos riesgos de salud y de supervivencia que yo mismo. Entonces adelgazan más rápidamente, son redes mucho más frágiles. Tenemos que plantearnos el cuidado de la salud, que no ha habido aquello de la hipótesis del fracaso del éxito, la discapacidad grave se retrasa en paralelo al aumento de la esperanza de vida, pero no la cronicidad. O sea, el inicio de la enfermedad, la supervivencia, muchas enfermedades antes letales que ahora se cronifican, hace que vivamos durante largas trayectorias de vida. Vemos que los años, la media de años con discapacidad, con problemas de dependencia son 4, pero con morbilidad crónica son más de 15. Es decir, vivimos durante largas trayectorias de vida con comorbilidad crónica. Y tenemos que gestionar esto de otra manera. Tenemos que dejar de atender pacientes y empezar a gestionar poblaciones y a prevenir riesgos y a segmentar respuestas. Y esto en determinados territorios va a ser más complicado. Y tenemos un gran reto. Hemos retrasado notablemente la discapacidad básica, la que tiene que ver con la autonomía, pero no la instrumental, que tiene que ver con el entorno, con mi relación con el entorno. Ahí sigue estable generación a generación. Nos queda una enorme asignatura pendiente en lo que tiene que ver con los entornos facilitadores, los entornos amigables. En áreas urbanas tenemos un gran, digamos, una variable que es la que modifica
la que ejerce un efecto, estoy buscando la palabra y no me sale, mediador, la palabra que estaba buscando era mediador, un gran mediador entre las condiciones del entorno y la autonomía, que es el miedo. Pero en áreas rurales y en áreas más dispersas tenemos un reto importante con la dependencia del transporte privado. Tenemos, por ejemplo, el acceso, esa generación que nos falta, que hablábamos hace un momentito, ¿no?, de la generación soporte, que en algunos lugares la distancia con esa generación es importante. Cuando hay más de 100 kilómetros sabemos que los flujos de apoyo son fundamentalmente ya económicos, no instrumentales. Lo que encontramos en el rural como consecuencia de esto es que cuando hay un problema agudo sí que se acude a los servicios, sí que hay acceso, pero sobre todo para las trayectorias preventivas, que son muy importantes, con estas trayectorias de larga vida con morbilidad crónica, ahí es donde tenemos un mayor gap entre el rural y el urbano, sobre todo en las áreas metropolitanas. Encontramos que aumenta de forma notable la mortalidad por causas de muerte donde son más eficientes los programas preventivos. Por ejemplo, cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de próstata. Ahí es donde tenemos mayor gap, mayor sobremortalidad en áreas de bajas densidades. Es decir, es complicado el acceso. O, por ejemplo, tenéis aquí el mapa de esperanza de vida, que veis que marca algunas zonas de montaña, con la mayoría de las características que tienen las áreas de alta longevidad en todo el planeta. Sin embargo, cuando lo convertimos en esperanza de vida con salud, es un mapa de áreas metropolitanas. Es decir, tenemos un reto importante con el acceso a servicios de población mayor, que son básicamente peatones a partir de cierta edad, en áreas donde nos falta esa generación soporte, que tiene consecuencias importantes en salud. Y después tenemos otro reto con los cuidados de larga duración, estos hogares multigeneracionales que todavía sostienen el cuidado en buena parte del rural gallego están en vías de desaparición. Tendremos en el futuro más hogares de parejas mayores, ambos frágiles, ambos cuidados, ambos cuidadores, donde es muy importante la adaptación del entorno, la eliminación de barreras, envueltos por redes intergeneracionales, pero en determinadas zonas, con el aumento de distancia entre generaciones, esas redes intergeneracionales pueden ser más frágiles. Entonces ahí tenemos otro reto que afrontar. Y también con el aumento de mujeres mayores, ancianas, mayores de 85 años, viviendo solas. La moda ahora mismo para la pérdida de autonomía residencial está en 91 años. Es una magnífica noticia, porque todos queremos envejecer en nuestra casa, pero tenemos un aumento de hogares con personas frágiles, y ahí son importantísimas las redes de proximidad. Perdón por ir a toda velocidad. Y gracias. Muchísimas gracias a Dolores. Tiene la palabra Irene. Buenos días. Yo soy Irene Almazán, soy técnica de proyectos europeos en Fundación CEPAIN. Y sentimos que Leonor Bolliga no haya podido acudir presencialmente, pero tomo el relevo de Leonor para compartir con vosotros y vosotras nuestra experiencia en materia de migraciones, sobre todo en zonas rurales. Entonces, comparto con vosotros presentación. Si me confirmáis que se ve bien. Sí, se ve muy bien. Sí. Genial. Vale. Pues, como no estoy segura de si conocéis a Fundación CEPAIN, os pongo un poco en contexto. Esta es nuestra misión. Fundación CEPAIN se creó en el 94, empezó como un consorcio de entidades para la acción integral con migrantes, de ahí nuestras siglas. Ya en 2008 pasó a ser una fundación y pues ahora es una ONG que tiene presencia nacional y también internacional, porque tenemos algunos compañeros que están en Marruecos y en Senegal. Y nuestro modelo de organización es mixto, porque tenemos departamentos que son comunes a toda la organización, como es comunicación y recursos humanos, y luego tenemos las áreas de intervención, que son las que veis aquí,
Yo personalmente, y lo que voy a presentar hoy es parte del área de desarrollo rural y reto demográfico, y estas áreas de intervención son las que se encargan de la metodología de trabajo que se utiliza en cada uno de los proyectos. Y luego ya es los centros territoriales donde se lleva, ¿no?, el día a día de los proyectos. Entonces, ahora mismo tenemos, creo que unos 41 centros territoriales en 9 comunidades autónomas y también en Ceuta. Entonces, como os decía, yo me voy a centrar en nuestra área de desarrollo rural y reto demográfico. Esta área comenzó con el proyecto Nuevos Senderos hace 20 años. En aquel entonces se llamaba Proyecto Nexos, y este proyecto ahora mismo está financiado por el Ministerio de Inclusión y por el Fondo Social Europeo. Entonces, desde entonces, esta área ha evolucionado muchísimo y ahora tenemos hasta 20 proyectos diferentes. Algunos de ellos son proyectos a nivel europeo, como mencionaba Laura antes, el SER-SIRA, en el que estoy yo implicada, y el Welcoming Spaces. Os voy a presentar nuestro programa Nuevos Senderos. Se trata de un programa que se centra en la inserción sociolaboral de personas migrantes extracomunitarias en el medio rural. Dichas personas deben tener permiso de residencia y trabajo. Y bueno, pues no solo se trabaja con las personas migrantes, también se trabaja con los municipios y con las empresas. Es por eso que, bueno, ahora mismo lo tenemos en 7 comunidades autónomas, como veis aquí, y este proyecto tiene su propia metodología, y todo el proceso se podría resumir en estas cuatro fases, y todo ello forma parte de este itinerario de integración sociolaboral, ¿vale? Es importante mencionar que el objetivo de este proyecto es la mejora de la empleabilidad de esas personas migrantes. Algunas veces implica el traslado de personas o familias al entorno rural, pero no es el objetivo principal, sino siempre y cuando sea la mejora de la empleabilidad. Entonces, si os parece bien, voy a ir yendo fase por fase para explicaros qué implica y en qué trabajamos en cada una de ellas. Vale. En la primera fase se trabaja muchísimo con los municipios rurales. Se habla con ayuntamientos, empresas y otro tipo de entidades. Se mantiene un contacto directo y continuo. Con los ayuntamientos y otras entidades se firman acuerdos de colaboración. Con muchos ya los tenemos, pero de manera periódica se renuevan. Queremos saber que siguen interesados y comprometidos con el proyecto y que podemos seguir colaborando con ellos. Entonces es muy importante ese contacto directo y continuo, también para, bueno, pues fomentar la confianza, ¿no? Y a veces, pues eso, también ayuda muchísimo la difusión, es por eso que se organizan jornadas y otro tipo de eventos también para dar visibilidad al proyecto. Bien, en la fase 2, como mencionaba, se hace difusión, también un poco para encontrar personas que estén interesadas en entrar en el proyecto. Porque tienen que ser, bueno, eso, como mencionaba, personas migrantes extracomunitarias que buscan empleo o buscan mejorar su empleo actual. Y bueno, pues en esta fase se llevan a cabo entrevistas. En Fundación CEPAIN contamos con un modelo, como una plantilla con muchísimas preguntas. Es un modelo común a todos los proyectos que implican inserción sociolaboral, no solo del área rural. Como es un modelo tan exhaustivo, con tantas preguntas, no es necesario contestar a todas. Cada técnico o técnica valorará cuál, ¿no?, es más relevante en cada caso, pero en el caso de Nuevos Senderos, por ejemplo,
un punto importante es que se busca conocer un poco lo que se llama el currículum oculto, es decir, ir más allá de conocer la formación y experiencia profesional previa de la persona y conocer si se les puede preguntar si han tenido algún trabajo en el pasado, pero ya no quieren tener ese trabajo en el futuro por distintos motivos. También saber que pongan en valor sobre sí mismas qué cualidades destacarían. Hay personas que trabajan muy bien en equipo y hay personas que prefieren un trabajo un poco más autónomo. ¿Se consideran personas responsables o no? Este tipo de cosas son muy útiles a la hora de buscar y sobre todo encajar ofertas de empleo con personas, ¿no? Entonces, esas preguntas son súper importantes y también en el caso de nuevos senderos es importante saber si están interesados y dispuestos a trasladarse a un pueblo para trabajar y vivir allí. En caso de que así sea, pues es algo positivo y se tiene en cuenta a la hora de, bueno, ya tenerlo en cuenta en las fases posteriores. Bien, en esta segunda fase también es importante la labor de formación y cualificación. Para la formación se tiene en cuenta tanto las necesidades que puedan tener las empresas con las que estamos en contacto como los intereses de las propias personas migrantes, y una de las formaciones que yo considero que son más importantes es una que impartimos sobre conocimiento del entorno rural. Considero que es muy importante porque de este modo las personas migrantes son conscientes de lo que es vivir en un pueblo, de las oportunidades y también de los retos que implica vivir en zona rural, y eso, aparte de transmitir, ¿no?, pues, transparencia en todo el proceso, también en fases posteriores fomenta esa decisión informada por parte de la persona. Es decir, si deciden trasladarse es porque son conscientes de lo que implica vivir en zona rural. Bien, en la fase 3, aquí es cuando bueno, pues las compañeras están en constante búsqueda de ofertas de empleo. Esas ofertas de empleo deben ir sí o sí acompañadas de opción de vivienda, que es una de las mayores problemáticas que tenemos en zonas rurales. Normalmente, cuando identifican una oferta de empleo, esa oferta de empleo se la hacen llegar a las personas migrantes del proyecto junto con un estudio muy breve, pero bueno, un estudio de la zona, sus recursos y sus servicios. De modo que se les explica, este municipio tiene tantos habitantes, ¿tiene escuela? Sí, no. ¿Tiene un centro de salud? Sí, o el centro de salud más cercano está a X kilómetros. Entonces, en el caso de que se encuentre a una persona o familia interesada en una oferta de trabajo y que encaje, ¿no?, en el perfil, se organiza una visita previa en la que estas personas conozcan cara a cara a las personas en el municipio, tanto del ayuntamiento como de la empresa en la que trabajarían. Así pueden hablar entre sí, conocerse, en algunos casos conocer mejor las condiciones laborales del empleo, conocer la vivienda en la que vivirían en caso de trasladarse al pueblo. También se visitan algunos, como decía, algunos servicios que existan en el municipio, y después de la visita previa hay un periodo de reflexión. Por lo general no suele superar el mes, ¿vale? Pero sí se da un periodo para que la persona migrante o la familia migrante tome una decisión. En caso de que decidan efectivamente tomar esa oferta de trabajo, pues se procede al traslado al municipio. Los costes del traslado corren a cargo del proyecto Nuevo Sendero y se les acompaña en todo momento, tanto en la visita como en el traslado, como en fases posteriores, ¿vale? Y es por eso que pasamos a la fase 4, que sería el acompañamiento y seguimiento.
después del traslado. De manera periódica se hace un seguimiento de cómo le va a la persona o familia que se ha trasladado al pueblo, si tiene cualquier dificultad, si hace falta mediar en algunos casos, ¿vale? Y cuando ya más o menos todo va encaminado, ese seguimiento se va extendiendo en el tiempo. Realmente nunca se deja de tener contacto, pero es verdad que ya una vez que están asentados en el pueblo, ya el contacto no es tan de seguido, ¿no? Bien, quería compartir con vosotros algunas lecciones aprendidas. Aquí había incluido pues, condiciones que facilitan el proceso y la mayoría están relacionadas con lo que comentaba anteriormente sobre ese contacto con los municipios y entidades, ¿no? Para crear confianza y que realmente saber si siguen implicadas, que sería lo ideal, ¿no? Y que siguen con ese compromiso y demás, sobre todo cuando hay que tener especial cuidado cuando hay cambios de gobierno en ayuntamientos y demás, pues para saber si efectivamente siguen teniendo ese mismo compromiso. Y, vale, y luego quería compartir también otro tipo de lecciones aprendidas, que son cuestiones a evitar. Porque, bueno, como comentaba antes, la transparencia es muy importante por todas las partes implicadas. Cuanta más claridad y transparencia, mejor, para evitar cualquier tipo de malentendidos, frustraciones y demás. Y nada, aquí algunos datos de impacto del año pasado. Como os comentaba, el objetivo principal no es el traslado de las familias. Si ocurre, pues es fantástico, pero no es el objetivo principal. Es por eso que veis ahí las personas que han mejorado su empleabilidad. Abajo pone que se trasladaron 14 familias. Puede parecer poco, pero es bastante. Y nada, quería poneros un vídeo que es menos de 3 minutos. Entonces voy a dejar de compartir un momento aquí. Necesita sonido. Tengo 38 años, vengo de Kenia. Tengo 2 hijos. Tengo un pequeño aquí, el niño pequeño, que tiene 4 años, y mi hija que está en Kenia. Yo era cocinero en un pueblo que tenía un restaurante. Y vino aquí por el tema de trabajo. El cambio no ha sido fácil, eso lo puedo decir. Los trabajos en todos los sitios hay que empezar de nuevo, hay que cortarse, hay que aguantar. Aquí tiene todo lo que no tienen otros sitios. La calidad de vida y de la vida aquí es muy alta. Cuando te levantas por la mañana, hay un voto de tranquilidad que no esperaba. Aquí hay gente muy amable y gente que te da todo, te da mucho cariño y todo. No creías que el niño va a adaptar tan rápido. Y claro, es el primero que ha adaptado y siempre habla bien de pueblo. El país, San Madrid como Soria, nos ha ayudado mucho y atiende como si fuera uno de
sucursales que atienden muy bien. Yo personalmente agradezco mucho a ellos. Vale, espero que se haya oído bien. Sí, mucho. Vale, por si acaso. Vale, pues ya termino, o sea, no me queda nada. Solo ya he terminado con los senderos, solo mencionar, bueno, ya lo he adelantado antes, que en el área de desarrollo rural tenemos otro tipo de proyectos. Tenemos 3 proyectos europeos ahora mismo. De hecho, el Welcoming Spaces es un proyecto en el que estamos trabajando muy estrechamente con el equipo de Laura Oso, del ESOMI de la Universidad de A Coruña. Y luego también pues tenemos otro tipo de proyectos autonómicos y locales, como el Mujer Rural Avanza y la Artesa. Por ejemplo, la Artesa se centra en la empleabilidad de mujeres rurales, sobre todo en materia de autoempleo y emprendimiento. Y el Somos, que ha empezado a hacer relativamente poco, creo. Y nada, no sé, si luego tenéis cualquier duda o pregunta, no dudéis en preguntarme. Y nada, solo pues agradeceros este espacio. Pues, muchísimas gracias, Irene. Vamos a darle la palabra a Natalia Rivas. Buenos días. Antes que nada, bueno, quería agradecer a... Un poco de agua, sí. Como no he tomado café, al menos a mí se me despierto con el agua, ¿no? A ver. Gracias. Bueno, primeramente quería agradecer a todas las personas que han hecho posible este evento, que desde el mes de agosto que hemos estado gestionando todo, que ha ido todo muy bien, muchas gracias. Y en segundo lugar, pues nada, intentar comentarle algunas pinceladas sobre trabajos anteriores que he hecho sobre el tema de fronteras. Entonces, como lo he pensado dividirlo en 2 packs, es 20 minutos, ¿no? Primero una parte que sería hablar más de fronteras a nivel mundial, de algunos aspectos, porque claro, en 10 minutos subrayaré algunos aspectos de unas cosas que hemos trabajado, y luego en los otros 10 minutos comentar unas pinceladas también de las fronteras movedizas en tierras miñotas, o sea, lo que era una investigación antigua mía sobre el tema del trabajo aquí en frontera en Galicia, o sea, que comentaría estos 2 trabajos. En cuanto al primer trabajo, siento que no he traído el libro porque no me dio tiempo de irlo a buscar, que no lo tenía a mano, pero acabamos de publicar en el 2021, tampoco es esta la portada exacta, un libro de Edgar Edward también, que se llama Human Security, Borders and Migration, Seguridad Humana, Fronteras y Migración, que lo hemos editado conjuntamente con un profesor americano que se llama Tim Dunn. Y nuestra propuesta fue intentar buscar aspectos actuales, temas emergentes actuales sobre fronteras, pero recogiendo un poco, en la medida de lo posible, todas las fronteras del mundo. Entonces, sobre todo, nos quisimos fijar mucho en el tema de todo lo que chirriaba en esas relaciones fronterizas actuales, ¿no? Temas de expresiones de violencia, de expresiones de lo que le llamamos las políticas de la compasión, ¿no? Que son esas políticas que tienen como dos brazos, ¿no? Por un lado, que quieren hacer el bien, ¿no? En principio, en esa política, sea para poblaciones vulnerables, poblaciones migrantes, etcétera, pero que no acaba luego de hacer un bien, o sea que esa compasión genera una contradicción después sobre los sujetos y en este contexto sobre la movilidad misma en frontera. Entonces, como casos,
cogimos, porque nosotros somos los editores y dentro había muchos casos que, claro, os lo diré muy rápidamente, o sea, solo es para tener una visión, porque claro, cada caso es un mundo en sí mismo, como os podéis imaginar, pero incluimos temas de política económica y represión de expulsiones violentas en Myanmar. Recogimos todo el tema de la frontera amazónica en Brasil, los nuevos retos, sobre todo estos eran sobre temas de mujer y sexualidad en frontera, Burundi, la República Central Africana, temas de migración de mujeres africanas a Europa, la experiencia de los niños migrantes en Irán, procedentes de Afganistán, de adolescentes, todo el tema también de qué pasaba con esa frontera que también ha estado poco explorada y cómo pues la cantidad de chicos adolescentes que están trabajando en el sistema urbano de las facturas de basuras en Teherán, ¿no? O sea que era muy interesante porque desvelaba todo esto. Después también otros casos eran el refuerzo de fronteras en el caso de Macao, Hong Kong, Crimea, en Irlanda del Norte, porque pusimos todo por continentes, o sea, había casos de cada continente. Irlanda del Norte, Brexit, con el tema del Brexit, Irlanda del Norte en relación con Gran Bretaña, la República de Irlanda con Irlanda del Norte, etcétera. O sea que todos estos casos, bueno, nos enseñaban todas las situaciones de violencia y que estaba pasando y que está en crecimiento, ¿no?, en todas estas movilidades en fronteras, pero que, bueno, también por otro lado nos mostraban muchos ejemplos. Bueno, me he dejado algunos, los he dicho así por encima. Estaba pensando, por ejemplo, no he hablado de la región México-Estados Unidos y hay varios casos dentro, pero bueno, no importa. Nos mostraban todo el tema de la creatividad de los migrantes, el tema de la agencia, o sea, qué hace, ¿sabes?, una visión desde otra manera, que no es desde esa violencia estructural impuesta, como que victimiza y que no hay nada que hacer. Intentamos buscar todos esos caminos y esos ejemplos que mostraban esa creatividad, esa agencia y sobre todo esa respuesta activista a todo esto en frontera, ¿no? Respuesta activista y básicamente buscar todo ese lado humano, de la migración, confrontando al Estado y confrontando al Estado la fuerza del Estado en puntos de frontera, en toda esa plétora de fronteras y de fronteras regionales y migraciones. Como libro también es muy denso y muy amplio, no es una presentación de un libro, pero he intentado coger algunas cositas de este libro. Yo comentaría 4 paradojas y luego ya pasaría a la segunda parte del tema de la frontera miñota. Yo creo que el libro desvela en primer lugar la paradoja de lo que son las movilidades contemporáneas hoy en día. O sea, casi todos los ejemplos, los 2 casos, nos ponían en evidencia que por una parte las movilidades son más sencillas, pero por otra parte las movilidades son mucho más complejas, ¿no? O sea, como que es una lectura simultánea de la facilidad de esas fronteras y de su paso y del bloqueo, ¿no? Y eso tenía que venir en un contexto de un nacionalismo emergente, de un populismo también fuerte y emergente, de unas medidas pandémicas, en general, todos esos nuevos temas que también están afectando a lo que es la lectura y la interpretación de las fronteras y de la movilidad en las fronteras. Eso es, bueno, dicho de una manera muy compacta, todo este tema de la complejidad, de esta paradoja de la movilidad en frontera. La segunda paradoja que se ponía en evidencia era todas las paradojas de las lecturas de lo humanitario
de la humanidad y lo humanitario. O sea que, y aquí abrimos otra vez el tema a las lecturas de violencia en frontera, no de violencia, hablamos sobre todo de extreme violence, de extrema violencia en frontera y de todo el tema de que muchos autores están trabajando hoy en día, y también en el libro, en los casos del libro, todo lo que significa el análisis de la necropolítica en estos temas de frontera, ¿no? También aquí, dentro de la paradoja del humanitario y del humanismo, pues trabajamos de nuevo el tema de la compasión en muchos casos, ¿no? Esa política de doble filo que ya hemos comentado, que se pone en evidencia desde todos los actores, ¿no? No solo desde los actores internacionales, sino incluso desde las ONGs locales que están en el terreno, también tienen que lidiar con esas políticas de compasión de doble filo. O sea, que unas políticas que afectan a todos los actores sobre el terreno. La tercera paradoja era esas paradojas que eran sobre control de fronteras y las políticas de control en fronteras, que si en principio centraban todas sus energías en el tema de la seguridad y de índole securitaria, después todos estos grandes procesos que pasan en frontera ponen nuevos retos de cómo entender estas seguridades, el tráfico, militarización, refuerzo, seguridad tecnológica, formas nuevas de vigilancia, encarcelación espacial, etcétera. Todos estos elementos, todos estos ingredientes que también muestran como que o que hacen ver como si la movilidad fuese una aberración, o sea, que todas estas fuerzas que juegan en contra de esta facilidad de la movilidad. Otra tercera paradoja era la paradoja de la desigualdad. Y entonces también, como he dicho antes, que me he olvidado varios casos, a lo mejor otros casos los voy poniendo mientras hablo, porque ahora los voy recordando. Todo el tema de las desigualdades eran palpables en muchos casos, es evidente en frontera, pero lo que era importante que se ponía en relieve era el coste humano que hay en todos estos procesos de desigualdad, que viene después el impacto de ese coste humano. Entonces, un ejemplo muy evidente es el impacto de las políticas de deportación, lo que implica todo eso, todo ese proceso de deportación para las vidas de las personas, ¿no? Y hay unos casos que están muy trabajados en el libro, que son los casos de Guatemala, El Salvador, Camerún y la República Centroafricana en África. Son las expresiones de cómo les han castigado a estas personas a la movilidad, como, para decirlo muy rápidamente, porque claro, son muchos países y muchas instituciones y muchos proyectos, pero cómo vuelven, y para decirlo rápido, dejan tiradas a esas personas al retorno, ¿no? Después de deportarlos, o sea, lo que implica para las personas, para las familias, ese alto coste humano que implica, ¿no? Como una expresión de desigualdad. Y bueno, más o menos estas eran las cuatro paradojas así fundamentales que destacaban con estos casos. Y ahora no tiene tanto que ver, porque son épocas diferentes de mi trabajo, pero bueno, y temas distintos, pero a lo mejor en algo se enlazan, vamos a ver. Entonces, vamos entonces 10 años atrás, porque estuve en el ESOMI 10 años atrás, y hice un pequeño trabajo, sola, esto no era a nivel individual, pero en el contexto del ESOMI, que estaba en esa época en el ESOMI, sobre lo que era la raya húmeda. Yo en esa época, después publiqué un libro, que se llama Border Shift, Cambios Fronterizos, y bueno, hay una parte teórica, y hay
varios casos por capítulos, y ahora os diré solo los 2 casos que interesan como capítulos que están dentro del libro. Son el caso de las fronteras intraeuropeas de la Raya, y el caso hice como yo soy de Girona y soy catalana y luego me marché allí, hice el caso de la frontera del Pirineo catalán, de la parte más tocando a Girona, que es un capítulo del libro, y el otro capítulo del libro de los ejemplos era el de la Raya. Entonces es lo que quería comentar hoy. ¿Por qué en ese momento del cambio fronterizo, qué quería resaltar así a grandes líneas? Desde hacía años, bueno, yo y mucha gente de nuestra generación, que estuvimos durante años trabajando sobre la fortaleza europea, para arriba, para abajo, Schengen, no sé qué, todos estos temas que no son tan conocidos para todos, ¿no? Pero que, bueno, para nosotros al principio, en los años 80, que eran a principios de los 90, era como novedoso. Después ya se ha ido haciendo como temas que son ya más cercanos para todos, pero en esa época empezamos con ese carro de quedarnos impresionados de lo que representaba la fortaleza europea, y sobre todo como Europa, la Unión Europea se apuntaba en todo, diseñaba todo ese proceso de la fortaleza europea. Pero lo que yo quería resaltar con estos casos, en el caso de Catalán y el caso de la Raya, era que, bueno, nadie se está fijando en los terrenos intraeuropeos. O sea, desde la lectura de no hay fronteras, libre circulación, toda este discurso que ya conocemos y que hay miles de documentos que nos lo explican sobre la Unión Europea, todo parecía fácil también dentro de Europa. Y yo lo que quería demostrar, y lo que me di cuenta, era que no. O sea, que ahí habían unas fronteras intraeuropeas que todavía estaban. Y me acuerdo en el caso de la Junquera, que es un pueblo luego voy a la Raya, de la Junquera en Cataluña, era decir, antes de la Unión Europea decían, ahora esta frontera va a desaparecer, ya no será importante. ¿Y cómo? ¿Por qué ese pueblo, que es un pueblo fronterizo entre España y Francia en la parte catalana, por qué no cayó en crisis si ya no había fronteras? ¿Por qué? Pues habría una serie de procesos importantísimos en esa zona transfronteriza. Y no me extenderé con los ejemplos de ese caso, pero es uno de los sitios donde hay más prostíbulos en Europa, en ese pueblo. ¿Por qué en ese pueblo, no? En un pueblo fronterizo? ¿Por qué el consumo todavía continúa? Bueno, que hay muchos circuitos, que ahora no nos detendremos, que son importantes. En el caso de la Raya, primeramente yo que destacaría que, ¿por qué? Lo que me impresionó es que, no sé si lo siguen haciendo porque no he tenido tiempo de revisarlo, ¿por qué nadie le da importancia a estudiar, a trabajar sobre este espacio fronterizo? Bueno, sí, había toda una serie de escritos más históricos, toda una literatura histórica, pero que se acababa, o algunos, bueno, que ahora no os voy a mencionar todos, que se acababa aquí, ¿no? O sea, que o historiadores que hablaban del momento de la Raya, pero nadie empezaba a hablar de los años 80. Si tú buscabas documentar, casi no encuentras nada. O si encuentras temas de migración en la Raya, había, por ejemplo, lo que recuerdo ahora, un documental de los portugueses que van desde esa zona, que habían pasado por ahí y que van luego a París, y que hay unos documentales y tal, pero cosas como muy, muy concretas y muy poquitas. Entonces yo lo que intenté hacer con este trabajo es poner la luz sobre el caso, ¿no? La luz sobre el caso, por ejemplo, ya intentaré dar 3 ejemplos y acabaré porque no me dará más tiempo. Lo que pude entrar, habían estas comisarías que se hacen entre varios países, ¿no? Pues pude llegar a estar con
hacer una mañana de trabajo de campo con ellos y me pareció impresionante todo lo que decían. O sea, tú desde fuera tú piensas, Europa, no hay nada, no sé qué. O sea, que estaba ahí el meollo de todas las relaciones de lo que implicaba Europa, todo el cambio fronterizo, pero a nivel interno. Y me acuerdo que una frase me dicen que bajamos a un sitio y me empezaban a explicar cosas, tanto porque estaban todos juntos, los portugueses y los españoles, todas las unidades ahí juntas, y decían, mira, ahora vas a ver las cloacas del Estado, me decían. Bueno, no, curiosidades para, que lo digo así de una manera muy impresionista, pero para decir que realmente había mucho tema sobre control y sobre políticas y que también estaba pasando allí. Y luego, bueno, claro, otro tipo de circuitos comerciales, circuitos de estado del bienestar, circuitos, etcétera, que me parecía que era muy interesante poner sobre el tapete la importancia del trabajo de campo en la raya. Y lo dejo aquí porque ya no tengo más tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Natalia, y bueno, gracias a todas las ponentes. Le doy la palabra a Luisa, ¿no? Bueno, pues muchas gracias efectivamente primero por invitarme a participar y hacer un poco de moderadora de esta mesa. Pasaremos enseguida al debate, pero bueno, antes quisiera decir que he aprendido mucho, que me han encantado las tres exposiciones y bueno, pues formular, si me permitís, pues alguna cuestión, ¿no? Bueno, con respecto a la primera presentación, que ha sido pues fantástica, porque además nos hemos retraído desde una perspectiva histórica, ¿no? Y recordado un poco lo que sería la transición demográfica y bueno, incluyendo Galicia y poniendo Galicia en el mapa, con lo cual ha estado muy ilustrativa y con comparativas, y además pues eso, pues un poco romper el mito del envejecimiento y también de que la tasa de natalidad pues tenga que, bueno, para reproducirse pues no tenemos que volver desde luego ni vamos a volver al baby boom, ¿no? Bueno, con llegar estamos en 1,2, bueno, podríamos llegar a los 2, esto sería el ideal. Hemos visto por países muy parecidos. Bueno, en cuanto a la última parte, que era más pues por relacionarlo pues con el paisaje y esta última parte que apuntabas con los retos del envejecimiento, la pregunta sería un poco ¿dónde es mejor vivir? Porque, claro, pues yo casi que pensaba que en el rural periurbano, porque te acercas a los servicios, ¿no? En alguna medida, servicios de transporte, servicios médicos, y bueno, al mismo tiempo tienes mucha calidad de vida, ¿no? Pero no sé, o sea, es un poco una pregunta, ¿no? Dentro de ese rural, bueno, de esa comparativa que tú hacías, pues a ver dónde piensas que es mejor vivir. Y en cuanto al proyecto de CEPAIN, que también me ha parecido pues bueno, súper interesante y una gran labor, supongo que Irene está ahí. Hola, Irene. Pues bueno, esa labor de integración y de colocación de esas familias en los distintos municipios en los que trabajáis. Bueno, yo quería preguntar si el asentamiento ha sido, digamos, permanente ya, y después creo que decías que eran 20 años de funcionamiento del programa, si no me equivoco. Si los asentamientos son permanentes y realmente, o sea, en número, a lo mejor has puesto una última diapositiva antes del vídeo que era ilustrativa de alguna cuantificación de digamos, las familias y tal, pero o sea, ¿qué empresas y qué puestos de trabajo, digamos, han generado esos proyectos? ¿Y cuántas personas trabajáis en los proyectos? Las dos cosas, el input y el output casi, ¿no? Y bueno, pues ya por último, este libro que presentabas al principio, que yo no conozco, pues bueno, es una... Gracias, porque pues promete ser muy interesante. Y bueno, pues la pregunta sería un poco más de esas
de esa problemática transfronteriza de la raya, si nos podías explicar pues un poco más, porque claro, lo que se ve, digamos, en esta mesa es claramente, ¿no?, demografía y movimientos migratorios, y también, bueno, no solo envejecimiento, sino también condiciones laborales, se hablaba en las dos comunicaciones. O sea, ¿cómo? Tú hablabas de economía sumergida, o sea, y de circuitos comerciales, pero un poco cómo funcionarían esos mercados de trabajo en los ejemplos, en esos casos de estudio que tú has trabajado. Y bueno, si os parece bien, pues contestáis a estas cuestiones y luego abrimos el debate. Tenemos media hora, pienso. ¿No? Ya no. Menos porque hemos empezado tarde, 10 minutos. 10 minutos, pues bueno, yo no quiero acaparar nada más. Otra opción es hacer varias preguntas también, juntas, sí, y luego, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Pues... podéis decir, bueno... Soy Manuel González de Molina, Universidad Pablo de Ovarín. Hay una cosa que me llama la atención, son por, digamos, muchos mitos que yo tenía. Okay. Me parece magnífico que hayas dejado caer con tanta claridad. Entonces, pero veo una cosa, digamos, siempre había asociado la disminución de la natalidad y un poco todo ese envejecimiento progresivo al incremento de la renta, o sea, la renta requiere de bienestar, porque en términos de historia ambiental llamamos el crecimiento del consumo de sosomáticos, digamos, de determinadas sociedades opulentas. Pero lo que tú planteas también, que a mí me resulta más interesante todavía, es que es producto de una estrategia reproductiva que, conociendo la estrategia reproductiva que tú me muestras de otras especies, pues no hay gran diferencia, ¿no? O sea, es una especie de pauta K finalmente y no una pauta R que responde justamente a nichos vacíos, pero también a costes reproductivos muy altos por el fracaso de la existencia, ¿no? Entonces, digo, la pregunta sería, claro, si esto le diésemos mucha importancia, significa que incluso en países pobres tendrían que ir adoptando el misma pauta, ¿no? O sea, que entonces los aspectos, digamos, de consumo sosomático irían teniendo menos peso en la pauta demográfica o seguirían siendo operados. Siempre hemos dicho que la causa fundamental de la caída de la natalidad tiene que ver con el alto coste de la reproducción en términos económicos, ¿no? Y claro, en otros sitios donde no la tiene, sino que es una oportunidad, un coste, hemos explicado así que haya, digamos, una tasa de natalidad muy alta, pero lo que tú estás planteando aquí es una tesis muy interesante, ¿no? que tiene que ver con el éxito reproductivo. Bueno, primero muchas gracias a todas las oradoras, aprendí muchísimo. Mi reflexión era un poco en la línea de lo que Manolo decía, en el sentido de que la cuestión de la reproducción me parece muy relacionada con la cuestión de la producción. ¿En qué sentido? Que esas preocupaciones, ¿no?, con el envejecimiento me parece que están muy relacionadas con la preocupación quién trabaja, quién que va a trabajar y producir renta, ¿no? y hacer crecer la economía así que después podemos cuidar con los bellotes, ¿no? Me parece que hay en el fondo esta preocupación y esto está relacionado a su vez con el tema de las migraciones, ¿no? Y porque la cuestión era, yo acabo de leer un estudio sobre el País Vasco que sobre el problema da renovación generacional, ¿no? No campo, nas áreas rurais. Y cómo este problema está enfrentado desde el punto de vista, digamos, nacional o nacionalista
e sem considerar o aporte das migrações como algo que também, não, os migrantes também estão lá e querem estar e fazer parte do lugar e da reprodução do lugar. Então, a pergunta era mais sobre como se encaixam estas diferentes, não, esses diferentes eixos, não, sobre a questão da renta, da produção, do crescimento econômico, a questão das migrações e neste campo específico tinha uma pergunta também para Irene, se este programa CEPAIM, este proyecto Nuevos Senderos, somente sobre empleo o no incluye también la cuestión del acceso a tierra, porque, por ejemplo, en este estudio que he visto del País Vasco, una de las cuestiones, hay programas de facilitación de acceso a tierra para quien quiere hacer agricultura, mas este programa tiene limitaciones para migrantes y hay personas migrantes que quieren acceso a tierra, ¿no? Quieren trabajar a tierra, quieren hacer agricultura, mas hay toda una serie de limitaciones que está todo bien que sean, que vayan a trabajar por otros, que sean o empleo, mas que se tornen en labregos, en propietarios, que son ya es un poco más, ¿no? Porque también tiene una cuestión de identidad, ¿no? De identidad rural, de identidad de la comunidad, de identidad no sé qué. Por tanto, pareceme que se encaixan todas esas cuestiones y nada, por tanto la pregunta era para las dos. Gracias. Lorenzo. Sí, muchas gracias por las intervenciones. Mi pregunta, bueno, hay dos preguntas que ya ha realizado la moderadora para Natalia y para Irene, que me parecen perfectas y por lo tanto no insisto en ellas. Pero en relación con la intervención cotua, a ver, hay una cuestión que me parece muy importante, y que enlace con las demás, que es esto de la dependencia del transporte privado. Porque esa dependencia del transporte privado respecto de las áreas rurales y además envejecidas significa un problema social, un problema ambiental y, como hemos visto en Francia y veremos seguramente en el resto de Europa, en la medida que avance la transición ambiental en la línea en la que va hoy, que a lo mejor es un poco confusa, generará incluso conflictividad. Y bueno, no sé si desde tu punto de vista hay alternativas pensadas o conoces. Bueno, estamos viviendo exactamente eso, ¿no? Pero nadie en Galicia hay las primeras redes de autobuses aparecen en el año 12, ya, ¿no? De autobuses con motor de explosión. Todo eso ha desaparecido porque efectivamente toda la red poblacional ha cambiado radicalmente y la forma de moverse también. La dependencia del coche privado es absoluta. Bueno, esa es la cuestión. Xavier, sí. Simón. Bueno, yo primero quiero felicitar a Laura, que ha sido la organizadora de los contenidos de esta mesa, porque realmente las tres intervenciones han sido excelentes para todos y para todas, pero sobre todo creo que para la misión del CISPAC, ¿no? Que creo que este era el objetivo más importante. Pero fijaros que de vuestras intervenciones dentro de esta mesa, que es sobre paisajes que tienen gente, la conclusión es que estamos hablando de paisajes que no tienen gente o que tienen poca gente. Y me ha parecido incluso mucho más interesante todo cuando Natalia ha mencionado la raya, ¿no? La raya, para los que no sois de Galicia, que sois algunos, la raya, Galicia, toda Galicia es una raya, porque estamos ahí con Portugal, ¿no? Aunque la raya es físicamente un espacio que está en la frontera, pues ¿no? Creo que ahí hay aspectos que no están siendo estudiados, es verdad, desde una perspectiva, aunque han surgido en los últimos años instituciones, organizaciones
que tiene por objetivo trabajar en esa zona, pero queda mucho por hacer, ¿no? Sí. Y la pandemia nos ha mostrado, fijaros, y esto es una reflexión para que contéis lo que queráis después, la pandemia nos ha hecho visible el intercambio en la frontera entre trabajadores y trabajadoras que viviendo en un lado de la frontera trabajan en el otro lado de la frontera, y el cierre de la frontera provocó unos costes increíbles y un deterioro de los servicios en los dos lados por la imposibilidad o la dificultad extrema de moverse entre los lados de la frontera, ¿no? Entonces, esto me lleva a plantear la cuestión, y es el tema de la... porque este movimiento nos está hablando de cómo los estados transfronterizos o los espacios transfronterizos nos alimentamos mutuamente, ¿no? Bien, Portugal, y aquí tenemos a Fernando Oliveira, es un ejemplo mucho más rico de integración de digamos, culturas ajenas, ¿no? España no lo es, y Galicia quizás un poco más, ¿no? Pero ¿en qué medida, y el ejemplo que nos contaban desde CEPAIN me parece relevante, en qué medida creéis vosotras que la libertad, la necesaria, creo yo, la necesaria libertad de movimiento de las personas, al igual que existe la libertad de movimiento de los capitales y de las mercancías, perdón, de las personas, en qué medida esta libertad de movimiento de las personas podría venir a corregir, podría ayudar a corregir muchas de las disparidades existentes a nivel global, porque permitiría que llegasen a los espacios ricos aquellos grupos sociales que en sus lugares de origen, desgraciadamente, pues no tienen forma de sobrevivir, y ayudaría a que estos paisajes que no tienen gente, es paradójico, pero en Europa, aunque yo eso no sabía esa gráfica que nos mostró Dolores antes, ¿no? Y es que históricamente nunca hemos sido capaces de recuperarnos poblacionalmente, y ha sido la emigración, la llegada, ¿no? En España es muy claro, al menos creo, ¿no? Y en Portugal imagino que también. Entonces, ¿en qué medida ese movimiento de personas libre, que en las zonas transfronterizas como es la raya seca y la raya mojada es bastante visible, pero que en general pues podría ser un mecanismo de corrección, ¿no? De esas disparidades incluso ambientales a las que nos enfrentamos? Sí, ¿tu nombre, por favor? Marco. Para Dolores, mi pregunta es, toda esta generalización de la longevidad de la que has hablado, ¿en qué medida es sostenible a 2, 3, 10 siglos a nivel, no, pero me refiero a nivel material, en el sentido de que parte se basa en recursos escasos, médico-técnicos, diversificación de la dieta, programas de higiene, infraestructuras de higiene, toda una serie de cosas, que claro, ¿en qué medida vamos a poder seguir manteniéndolos en el tiempo a largo plazo? ¿Y en qué medida eso se puede universalizar realmente a todo el planeta? Qué gran pregunta. Sí, a ver cómo responden. ¿Alguna cuestión más? ¿No? Pues como vamos justitos de tiempo, empiezas tú, Dolores, vamos por orden de intervención. Vale. ¿Dónde es mejor vivir? Esa respuesta es muy personal. Donde está tu espacio de vida, donde tienes tus redes, donde es el espacio que has vivido. Esa sería mi respuesta. Yo no lo plantearía en términos de llevar a la población a los recursos, sino de facilitar el acceso y además no a los mismos tipos de recursos. El problema que tenemos es que diseñamos para, al menos en términos de cuidados de larga duración, de trayectorias de cuidado de salud en la vejez, estamos diseñando para áreas metropolitanas, para poblaciones urbanas, y los mismos servicios los pretendemos hacer llegar a áreas en donde lo que tenemos que hacer es buscar soluciones distintas para poblaciones distintas, ¿vale? O sea, no lo estamos haciendo bien, pero yo lo plantearía al revés. Las áreas periurbanas, el problema de las áreas, problema entre comillas, o sea, para la población mayor es que son áreas muy jóvenes. E igual que el mapa que os contaba de los mayores viviendo entre mayores tiene sus retos, plantea sus retos, áreas
muy jóvenes, los mayores se sienten a veces también muy solos, ¿no? Un poco fuera de lugar, en un área donde se entra y se sale en coche, con grandes superficies, con poco comercio de cercanía. En determinados momentos de la vejez, cuando empieza a haber problemas de movilidad, son muy importantes las redes de cercanía, tu vecindario, tus vecinos, ¿no? El comercio de proximidad, ese entorno inmediato. Ahí es importante el haberlo vivido, tu trayectoria de vida, y es importante que sea un entorno muy accesible, no solo desde el punto de vista físico, sino también social. Entonces, bueno, yo no estoy segura de que esas áreas periurbanas tan jóvenes que se vacían durante el día sea un entorno óptimo. No eran las periurbanas de grandes ciudades, eran las periurbanas de pequeñas y medianas ciudades que no sean Madrid, Barcelona, Bilbao. Bueno, en la medida en que la distancia entre generaciones, que creo que es una variable muy importante, la distancia con esa generación soporte, que quizás está en mayor medida en esas capitales comarcales, de esas ciudades medianas, pueda ser menor, eso facilita mucho el que ese abanico de recursos no se fragilice tanto, ¿no? Como decíamos, posiblemente, pero creo que eso tiene mucho que ver la trayectoria de vida de cada individuo, cuál es su espacio de vida, no desarraigar en determinado momento de la vejez, ¿no? Y yo lo pensaría al revés, yo pensaría en llevar los servicios, pero no llevando servicios pensados para áreas metropolitanas, sino pensando servicios para áreas de bajas densidades que tienen que ser distintos. Lo que me decía Manolo, a ver, efectivamente durante ese cambio productivo que tú decías es cuando se produce el cambio reproductivo, o sea, sí tienen que ver, están íntimamente ligados, pero yo diría que está más íntimamente ligado al cambio en la longevidad, en la supervivencia, que al cambio en sí mismo en la fecundidad. La fecundidad se adapta incluso en esas poblaciones donde tú decías, en áreas, durante mucho tiempo pensamos que esto solo iba a ocurrir en Europa y en el mundo desarrollado, durante buena parte de las décadas del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, y no es verdad, o sea, está ocurriendo incluso en todo el planeta, está ocurriendo en África, está bajando, claro, es que partimos de niveles de fecundidad muy elevados, pero está cayendo más rápido de lo que cayó en Europa, mucho más rápido la fecundidad. Lo que pasa es que, claro, necesitamos reproducir una población adulta, y para reproducir esa población adulta necesitas que sobrevivan los nacidos. En el momento en que sobreviven, tienes esa mano de obra para la producción, para mantener, ¿entiendes lo que me comentabais? Se trata del cambio en la longevidad, ya no estamos hablando de la longevidad en la vejez, estamos hablando de la supervivencia hasta edades adultas. Ese es el gran cambio que ha producido, que ha sido el detonante del descenso del número de niños necesarios. Pero no es una cosa, en mi opinión no es una cosa o la otra, son ambas, ¿sabes? Es un proceso que se retroalimenta. Perdón, una cosa solo, porque a media tenemos inauguración, a cuarto, si queremos tomar un café tenemos que salir, y entonces, bueno, si podés resumir un poco y dejar algunas para después. Eso, lo hablamos en el café. Qué gran pregunta esa que me planteabas. Si quieres lo hablamos ahora con el café, estoy absolutamente de acuerdo. Tenemos un reto fundamental con el transporte privado en áreas densamente pobladas, y si quieres lo hablamos un poquito más ahora. No, con alternativas, pero hay que buscarlas. Bueno, hablaré muy sintéticamente y así respondemos rápido. A ver, yo respondería con el tema de, como dice la pregunta, ¿quién son las personas y el paisaje? El paisaje de las personas un poco tiene que ver con el momento de la conferencia. Digo, pues es que lo que se subraya es esa circularidad de esas personas, yo creo, esa circularidad que toca al tema de laboral. Y me acuerdo ahora perfectamente del caso de un médico, bueno, que afecta a todo Portugal, después todos los médicos españoles en Portugal, entonces el caso, pero en ese contexto, esas circularidades, y que había también todo el tema de que era dicho de servicios de estado de bienestar, que la gente se iba por el otro lado, por el tema de las guarderías, que iba y venía por el tema de la piscina, por el tema de la academia de inglés, todos esos flujos que al final era pequeño, pero
que hacía pensar en modelos que yo había mirado anteriormente en esas ciudades gemelas de El Paso Juárez. O sea, cómo las gentes cogen los territorios, los van usando para una cosa en otra dentro de esa movilidad o no movilidad, dentro de una estabilidad, hablando de territorios de donde viven los migrantes en zonas rurales. Curiosamente, también hay mucho marroquí en esta zona de la raya húmeda y me pareció curioso porque también en esa frontera que dicen que no son importantes las fronteras, pero las comunidades marroquíes eligen esas fronteras intraeuropeas. Bueno, también pueden estar más representados en otras zonas, ¿no? También de la geografía, pero especialmente ¿por qué, te preguntas, eligen esos? Hay una economía de bazar, hay una economía de intercambio, etcétera. Y con esto ya lo dejamos. Irene. Sí, vale, voy a ser breve. Primeras preguntas sobre asentamientos permanentes. Creo que prefiero hablar de asentamientos y traslados a medio o largo plazo, porque permanente nunca se sabe. Quiero decir que el estar en un lugar o tener un trabajo determinado depende de muchos factores, sino también en la etapa vital de cada persona y cada familia. Entonces, a lo mejor hay un trabajo y un lugar que encajan con una familia en un momento determinado y luego ya no. Y no pasa nada. De hecho, es algo natural. Yo misma he vuelto a Soria después de 10 años y no pensaba que iba a volver, pero bueno, ha encajado con esa etapa de mi vida. Entonces, sí que tenemos personas que permanecen en el lugar al que se trasladaron y hay otras personas que no, que se han ido por diversos motivos, pero al fin y al cabo, como decía, el objetivo es la mejora de la empleabilidad. Si esa mejora implica que se tienen que trasladar a otro lugar y ya no están en zonas rurales, bueno, pues son cosas que pasan, pero es natural. Luego, ¿cuántas personas trabajan en nuevos senderos? Pues son 7 personas técnicas, una en cada comunidad autónoma en la que está el proyecto, más las coordinadoras, tanto de centro como del área de desarrollo rural. Y los sectores principales son cuidados, sobre todo en residencias, que es algo muy relacionado con el tema del envejecimiento. También está el sector agrario y las fábricas. Eso sí, estamos viendo una diversificación del tipo de empleos y sectores, pero esos son los principales. ¿Y qué más? Sobre la pregunta acerca del acceso a la tierra. Me parece súper interesante, pero no lo incluye como objetivo. O sea, es verdad que el objetivo es mejorar y fomentar el tema de integración sociolaboral. Eso sí, puede darse el caso de que la vivienda en la que vaya a trasladarse la familia incluya tierra. A veces pasa en los pueblos. De hecho, tenemos una familia aquí en un pueblo de Soria que la vivienda a la que pasaron a vivir no solo tenía un pequeño huerto, sino también un gallinero. Es algo puntual que puede ocurrir, pero no es un objetivo del proyecto en sí. Pero me parece un enfoque bastante interesante, porque el tema de la tierra da mucho que hablar. Y del tema del transporte en zonas rurales, sobre iniciativas, yo conozco, la Junta de Castilla y León tiene un programa que se llama Transporte a la Demanda. No sé si lo conocéis, si estáis interesados, creo que tiene una guía súper extensa de 50-60 páginas que te explican todo el proceso de cómo se controla la flota de autobuses y demás. Y no es gratuito, pero es bastante barato. Y bueno, no es perfecto, pero bueno, es una opción para muchas personas en zonas rurales. Bueno, pues muchas gracias por las intervenciones tanto de las ponentes como de los asistentes, y entonces dejamos ahí 15 minutitos para el café, ¿no? Y seguimos hablando. Venga, gracias.